Buen día, estimados oyentes. Ya estamos aquí otra vez, una semana más, con mucho gusto, con mucha alegría y con la intención de seguir con este libro que me ha sorprendido bastante, me sorprende bastante, que se llama Prescripción para vivir, que lo escribió Rohilli Ravani. La primera edición es de 1950 y bueno, ha habido luego en el 78 y en el 81. Pero les digo esto porque me parece que a pesar de los años que han pasado, pues es de plena actualidad. Ella nos va llevando por diferentes temas, como ustedes ya quizá han podido escuchar en los programas anteriores, pero que ahora pues nos está ilustrando desde el capítulo 10, pues nos hace un poquito un recorrido por las diferentes religiones principales que conocemos a día de hoy, el tronco de las diferentes religiones, aunque nosotros conocemos más las ramas, porque hay muchísimas, pero bueno, pues en primer lugar me gustó mucho el capítulo que decía, el capítulo 10, porque nos habla de Mahoma o de Mohammed, que es el verdadero nombre. Mahoma es un nombre que se le puso, creo que fue aquí en la península, pero es Muhammad. Y nos cuenta cómo fue su vida, ¿no? Cómo fue, cómo eran los pueblos árabes en aquel entonces. Porque el conocer esta parte de la historia, nos puede ayudar a cambiar algunos conceptos erróneos que tenemos sobre él. Porque no ha sido tratado bien ni siquiera por sus propios seguidores, según dice la autora, y que, bueno, pues así también nos habla de Cristo y de los judíos, ¿no? Pero me gustaría repasar un poquito lo que hablamos la semana pasada de Muhammad, porque dice que lo primero que hizo Muhammad fue eliminar la idolatría. Esto lo hizo con una mano de hierro, porque parece ser que estos pueblos árabes creían en muchos dioses y que además estos pueblos, aparte de tener tantos dioses, de ser idólatras, también eran un tanto salvajes. Y además que tenían una mente comercial. Así como los intelectuales romanos y griegos eran diletantes en su homenaje a sus dioses, escépticos y burlones, incluso las clases bajas los adoraban más porque estaban allí como una institución. Los árabes eran supersticiosos, además de idólatras fervientes, eran ignorantes también. Y es que estaban aislados en un páramo. ¿Y en qué se basaba su vida? Era los camellos, los dátiles y el agua, que además también utilizaban mucho las especias y los rebaños. Pero era un pueblo salvaje y primitivo y eran muy agresivos. Dice, en este libro cuenta un ejemplo para que nos hiciéramos un poquito la idea de cómo eran. Pues habla de una mujer, en este caso, que después de una batalla abrió el cuerpo de uno de los enemigos, ¿no? Y le sacó el hígado y lo mordió, estando todavía caliente el cuerpo. Esto era para que nos diéramos cuenta de este estado mental que era tan belicoso, ¿no? Y esto lo resalta ella para que veamos el trabajo que hizo tan grande Muhammad con estas tribus que eran
realmente muy agresivas e inmorales también, pues dice que hacían de la prostitución una profesión honorable. Así que aparte de la cantidad de alcohol que bebían, que estaban la mayor parte del tiempo ebrios y que les gustaban mucho los juegos de azar. Así que Muhammad elevó a la mujer a un nivel inimaginablemente alto en aquel lugar y en aquel momento de la historia de la humanidad. Y le dio, pues también a los esclavos, les dio unas condiciones muy mejoradas. Así que, bueno, otra cosa que también hizo Muhammad por cambiar un poco el entendimiento que tenemos de Muhammad y de la religión, del Islam, que no tiene nada que ver quizá o tiene poco que ver con lo que nosotros entendemos, hemos creído, y porque tampoco hemos tenido mucha información en las escuelas sobre esta religión y bueno, pues con las cosas que nos han contado, pues con esto nos hemos quedado, no hemos investigado más y luego también por la situación que hemos vivido o que estamos viviendo, pues nos hace rechazarla por completo y pensar pues que no tiene gran valor. Y esto no es así según lo que yo estoy leyendo aquí en este libro. Y que bueno, que ha sido posiblemente muy deteriorada esta religión después del fallecimiento de Muhammad, porque ahí empezó a dividirse en muchas ramas y sectas y bueno, pues de ahí quizá viene la sensación o la comprensión que tenemos de esta religión. Comprensión pues que no es como fue en el origen, aunque luego pues se haya deteriorado o se haya dirigido en otros intereses que no son los que proclamó Muhammad. Él usó la espada, es verdad, porque estas tribus eran muy salvajes, como he dicho antes, y no era una cosa fácil de cambiar a estas mentalidades. Pero vamos a ver que también, pues la autora dice que Moisés aplicaba también una regla que era ojo por ojo, diente por diente y vida por vida. Y esto ya nos dice que también esto no es una forma muy pacífica de resolver los asuntos sociales, ¿no? Así que, pues, la historia de la humanidad creo que hay que verla con la perspectiva de que ha cambiado totalmente. Ahora tenemos otras nociones, otros baremos y aunque se sigue delinquiendo y bueno, ni quiero hablar de esto, pero que hay cosas que a día de hoy ya no comprendemos, ¿no? Ya nos basamos más en la justicia y esperamos que sea la justicia la que resuelva los atentados contra nuestra persona, nuestras propiedades o familia de una forma legal, ¿no? Pero aquí, pues en el pasado no. En el pasado era ojo por ojo y se utilizaba la espada y se mataba a diestro y siniestro para defenderse. Y también nos dice que otra cosa que se ha criticado a Muhammad es porque tuvo muchas mujeres. Y para explicar esto también ella nos dice que en el pasado, antes del Islam, antes de Muhammad, también se utilizaba la poligamia. Los judíos la practicaban y Jesucristo no la abolió.
O sea que la poligamia ha estado ahí pues por muchos siglos. Y Muhammad le dio un carácter diferente, limitó el número de mujeres y también dijo que si no se les podía tratar todas por igual, pues entonces había que tener menos, ¿no? Y creo que, creo que dijo que máximo 4, ¿no? Así que él tuvo tuvo más, pero él las acogía como a modo de protegerlas socialmente, porque de otra forma pues estaban abocadas a la miseria y a la pobreza y a cualquier otra cosa. Así que, pero luego sí que él dijo que más de 4. Más de 4 iba a ser el máximo que podrían tener los musulmanes, ¿no? Así que bueno, pues yo lo que quería era aclarar algunas cosas, repasar algunas cosas en este tema, porque me gustó mucho toda la explicación que da, que es bastante extensa. Pero bueno, vamos a seguir con la lectura de este libro y entramos en otro capítulo, que es el capítulo 11, y seguimos hablando de religiones. Hemos hablado de esto del Islam, hemos hablado también un poco del cristianismo, del judaísmo, aparte de otros temas muy interesantes. Y ahora este título es La primavera en el siglo XIX, y entonces nos explica qué es lo que pasó a mediados del siglo XIX. Y dice que sucedió aquello que hombres religiosos de tendencias devotas tanto en Oriente como en Occidente sospechaban que estaba próximo a saber la aparición de un nuevo profeta. Y como era un hombre de carne y sangre, él entró al mundo sin mayor fanfarria ni trompetas que la que habían tenido sus predecesores. Es verdad que algunos habían predicado que pronto habría un advenimiento y un hombre de incomparable perspicacia y sabiduría había indicado a la sociedad de anticipación que él había formado de que Shiraz y Teherán se debían esperar cosas extraordinarias. Pero el mundo y Persia, que lo vio nacer, siguieron sin conmoverse porque había nacido un niño en la respetable familia de mercaderes de Sayyid Mirza Muhammad Rida, en una casa tranquila en Shiraz. Bueno, quiero decir que aquí la autora nos está presentando el nacimiento de un nuevo profeta. Esto fue a mediados del siglo XIX, en 1844. No, antes. Bueno, lo quiero decir que es que suena un poquito, no sé a ustedes cómo les parece, a mí me parece un poco raro cómo introduce este capítulo, pero bueno, ella está hablando del nacimiento de esta persona que se llamaba Ali Muhammad y que tenía un carácter muy refinado, que era una persona pensativa y sensible y que siguió con las actividades de sus antepasados. Que en cierta época tuvo un almacén en Bushir, en el Golfo Persa. Y también dice que se casó con su prima cuando tenía 22 años de edad y que los dos jóvenes tenían gustos parecidos y simpatizaban por su naturaleza, mostraban gran devoción el uno por el otro y eran muy felices. Y que tuvieron un hijo que falleció cuando tenía 1 año de edad. Así que, bueno, aquí nos dice que el nombre de este joven era Sayyid Ali Muhammad. Sayyid significa que es un descendiente del profeta Muhammad y que todos los los descendientes del profeta Muhammad con este título de Sayyid
llevaban un turbante verde y esto era el indicativo de que tenía una descendencia ilustre. Así que ya tenemos el nombre, que es Seyyid Ali Muhammad, descendiente del profeta Muhammad, y que era un joven pues muy delicado, amable y estaba casado y perdió a su hijo. Bueno, pues sigo contando. Entonces, leyendo. Seyyid Ali Muhammad, hasta que tuvo 25 años de edad, no se distinguió por nada en particular, salvo su extraordinaria humildad y piedad. Cuando era niño, había asombrado a su maestro por la perspicacia que había mostrado en comprender materias más allá del alcance de la mente de un niño, y porque parecía conocer en forma instintiva la respuesta a problemas propios del pensamiento de un adulto. Su maestro había comentado sobre este punto e incluso había dicho a su tío que era imposible para él enseñar a un niño que era tan capaz de comprender muchas cuestiones abstractas que él mismo era incapaz de interpretar y que de hecho él estaba aprendiendo del niño y no el niño de él. Pero ha habido muchos niños prodigios en este mundo que nunca resultaron ser profetas. Para evaluar y comprender plenamente el fenómeno de este joven de Shiraz, hay que comprender algo del pensamiento contemporáneo persa en esa época. Había un grupo bastante grande y poderoso de eruditos a quienes se les había enseñado que todas las características de la época, el estado del mundo en general y las fechas que consideraban proféticas indicaban el hecho que era inminente que se derramase en el mundo un poder espiritual y que debían prepararse para recibirlo y de asegurarse de que no fracasen en reconocer la persona quien sería su canal. A esta gente se les conocía como los Shaikhis, de acuerdo con el nombre de su fundador, Shaikh Ahmad y Asai. Así que en mayo de 1844, Seyyid Ali Muhammad, del que hemos hablado antes, después de regresar a su ciudad natal desde Bushir, vivía tranquilamente en su hogar. Ahora tenía 25 años de edad. Era delgado, de mediana estatura, con una fina nariz aguileña y ojos grandes de color castaño. Frente bien dibujada, pelo, barba y bigote de color castaño oscuro. De naturaleza contemplativa y espiritual, era conocido y respetado por su sabiduría, su piedad, su rectitud y por su carácter suave y noble. Su vida en ningún caso había sido dura. Su familia era próspera y de buena reputación, como todos los de Shiraz. Eran gente ingeniosa, aguda, amante de la poesía, de las flores, de los arroyos y los aspectos más agradables de la vida. El joven comerciante vivía en un hogar modesto pero refinado. Sus habitaciones miraban hacia un patio interior pequeño de su casa, donde crecían naranjos, al lado de la noria, rodeado de jarrones con flores fragantes. Los pisos estaban alfombrados con las hermosas alfombras de su ciudad natal. Se usaban lámparas y candeleros de cristal. Las paredes y los cielos estaban decorados ricamente y con buen gusto con arabescos estucados. Él mismo vestía ropas
del mejor tafetán y de seda, a menudo de un verde hermoso, forrado con exquisitos algodones bordados a mano y que alcanzaron tan alto nivel de perfección en Persia. El mundo había sido bueno con él. Tenía una madre devota, una joven esposa amante con quien congeniaba y un tío que lo consideraba como su hijo. Era huérfano de padre. Bueno, cierto día al atardecer se hallaba caminando fuera de la muralla de la ciudad. Al acercarse el ocaso, vio a un cansado viajero que se aproximaba a la puerta de la ciudad. Se acercó al extraño, lo saludó en forma amistosa, para gran asombro de éste, y lo invitó a que viniese a refrescarse después de su largo viaje. El viajero, demasiado cortés y sorprendido como para rehusar, le siguió a su casa. Seyyed Ali Mohammad sirvió a su invitado té que él preparó con sus propias manos en señal de estimación. A las protestas de su huésped de que su hermano y sobrino lo estaban esperando en una mezquita en la ciudad y que debía apresurarse para reunirse con ellos, él observó sin perturbarse: «Usted debe haber hecho que la hora de su regreso dependiese de la voluntad y agrado de Dios». Esto le dijo. Y una afirmación tan piadosa y firme puso fin a toda protesta de parte del huésped, quien se resignó, extrañado y desconcertado, a los deseos de su anfitrión, a quien nunca antes había visto. Interrogado en cuanto a sí mismo, el viajero, un joven sacerdote que solo era 2 años mayor que Seyyed Ali Mohammad, habló sin inhibiciones con su recién encontrado amigo. En verdad, su mente estaba preocupada y se sentía feliz de desahogarse ante oídos comprensivos. Él era un saíqui. No hacía mucho su jefe había fallecido después de informarle que su muerte debía ser el preludio al advenimiento de aquel a quien todos esperaban con ansiedad, el portador de un futuro alumbramiento para el mundo. Desde entonces él, Mullah Hussain, había pasado semanas recluido y orando, suplicando que Dios le guiase a la fuente de esta nueva luz en el mundo. Finalmente, impelido por una fuerza interior irresistible, había viajado desde Karbala, en Irak, a Shiraz, al sur de Persia. Seyyed Ali Mohammad mostró gran interés en la historia de su huésped y le preguntó detalladamente con respecto a lo que esperaba encontrar en ese prometido para identificarlo. A esa hora el sol hacía rato que se había puesto y los 2 jóvenes se sentaron en el suelo como era costumbre y mirando el uno al otro quedaron absortos en conversación. Mullah Hussain, sacerdote de profesión, un estudioso profundo, tan sobresaliente entre los saíquís que muchos de ellos le habían asegurado que si él se declarase el prometido, ellos estaban dispuestos a aceptarle. Era en realidad el jefe actual de la secta. Pero como era un hombre dedicado apasionadamente a la verdad, encendido con la creencia que estaba pronta la hora y que el mensajero estaba cercano,
no pensó en absoluto en el prestigio personal o poder que esto le hubiera dado y se hallaba completa y sinceramente absorto en su búsqueda. Con la seguridad nacida de la convicción y de la práctica, expuso en forma concisa lo que se había enseñado a los saikis que debían esperar de aquel que buscaban. Sería un descendiente del profeta Muhammad, así lo afirmaba la tradición. Tendría entre 20 y 30 años de edad. Sería de estatura mediana y no fumaría. Otra cosa era que, además, no tendría ningún tipo de deformidad o defecto físico. Poseería conocimiento y sabiduría innata. Y así desarrolló su tema con entusiasmo. El joven comerciante de Shiraz lo miró con sus ojos hermosos y pensativos y con tranquilidad dijo: «Mirad, todas estas señales están manifiestas en mí». A continuación procedió, punto por punto, a aplicarlos a sí mismo y demostrar que todas se ajustaban a él perfectamente. Mullah Hussein estaba cansado, había viajado desde lejos a pie. Sus pensamientos habían estado ocupados continuamente con su intensa convicción de que debía y que podía encontrar la nueva luz en medio de ellos. Esta osada declaración, impuesta sobre él en forma tan repentina e inesperada por un completo desconocido, no solo lo confundió, sino que casi le irritó. Se apresuró a informar a su joven anfitrión, quien decía palabras tan portentosas, con tan callada certeza, que aquel que él y sus compañeros saikíes esperaban era un hombre de trascendente santidad, que su mensaje sería uno de poder insuperable y que él poseería gran conocimiento intuitivo. Apenas habían salido estas palabras de su boca, dichas en tono de suave reprimenda, cuando Mullah Hussein sintió agudo remordimiento. Gran temor invadió su corazón. ¿Y si este joven fuese efectivamente por algún milagro aquel que buscaba? Sincero en su deseo de la verdad, con exclusión de cualquier otro sentimiento, juró a sí mismo que moderaría su tono si su anfitrión insistía sobre el tema. En realidad, llegaron en torbellino a su mente todas las pruebas mediante las cuales estaba seguro que podría establecer la autenticidad de las afirmaciones de aquel que buscaba. Había preparado un tratado con muchos temas abstrusos que de por mucho tiempo le habían desconcertado. Con seguridad que el prometido se los contestaría a todos. Su jefe también le había dicho que cuando aquel que esperaba apareciese, él, sin que se lo pidiese, revelaría un comentario sobre uno de los capítulos del Corán que relata la antigua historia bíblica de José y sus hermanos. Seguramente ustedes oyentes conocen esta historia, ¿no? De José y los hermanos que lo abandonaron. Bueno, pues sigo leyendo. Pero Seyyid Ali Muhammad no se mostró inclinado en absoluto a abandonar el tema.
Al contrario, exhortó a Mullah Hussain para que observase atentamente para ver si todas las cosas que se le había enseñado que debía esperar encontrar en aquel que buscaba, pudiesen encontrarse en verdad en él. Así, estimulado, el huésped, con mayor deferencia aún, sacó el tratado que había preparado y se lo presentó a su anfitrión, rogándole que lo mirase con ojos indulgentes. Bastaron algunas ojeadas para mostrar su sentido a Seyyid Ali Muhammad. De inmediato desarrolló los temas abordados y aclaró el significado de ciertas enseñanzas y dichos en forma tan brillante que Mullah Hussain quedó asombrado y sobrecogido. Seyyid Ali Muhammad informó entonces a su huésped que no era para las criaturas de Dios poner sus deficientes normas para juzgar sus verdades, sino que correspondía más bien a Dios poner a prueba su sinceridad. Si él no hubiese sido su huésped, su posición habría sido, por cierto, grave, pero que Dios es munífico y lo había perdonado. La gente del mundo había sido creada para conocer a su Dios y para amarle, por lo que debían apresurarse a este umbral para recibir la gracia de Dios. Así como él, Mullah Hussain se había levantado con corazón sincero para encontrar la verdad. Todos los hombres deberían levantarse a buscarla con la misma constancia y determinación. ¿Qué le sucedió al mercader de Shiraz? ¿Dónde está el joven de suaves modales, tan dócil y humilde, que se consideraba indigno de traspasar el umbral del santuario interior al visitar la tumba de uno de los imanes? ¿Dónde está el joven pensativo y devoto, siempre piadoso, siempre callado y discreto? El hombre se ha transformado en profeta. El fuego se ha apoderado del fierro y lo ha fundido. El espíritu íntimo que por tantos años se había gestado tranquilamente en el seno de este joven persa, de pronto ha florecido. No era este ningún florecimiento ordinario. El mundo ha estallado en primavera. Ahora caerán las lluvias vernales y brillará el sol del equinoccio. Ahora caerán las lluvias y ahora las mentes de los hombres serán tocadas con los primeros colores del amanecer y el mundo se agitará con la brisa de nueva vida. ¿Por qué tan súbito? ¿Qué ha sucedido? Nada que no sea natural ha sucedido. Hay puntos en este universo. Hay un punto cuando después de aclarar gradualmente, de pronto, el sol sale rápidamente sobre el horizonte y en cuestión de minutos se produce el día brillante. Ahora, Seyyid Ali Muhammad no habla ya por sí mismo. Se ha abierto la puerta. De ahora en adelante, él dirá a los hombres las palabras que les comunican las instrucciones de su Creador. Se nos va a educar. Lo necesitamos. Se han gastado los impulsos del pasado, los gloriosos impulsos que Abraham,
Moisés, Cristo y Mohammed y otros profetas anteriores a ellos, cada uno a su vez, dieron a nuestras vidas, han seguido su curso. Aquí está la misma voz eterna que llama a los hijos de los hombres nuevamente. Solamente que los labios del orador son distintos. Hace mucho tiempo Jesús de Nazaret caminaba a la orilla de un lago. De pronto llamó a dos robustos pescadores que trabajaban con sus redes y les dijo: «Venid conmigo y yo os haré pescadores de hombres». Una afirmación presuntuosa y extraordinaria para que un hombre lo haga a otro en cielo despejado. Pero Pedro y su hermano prestaron atención, sin duda porque estaban abiertos los ojos de sus corazones. Y Pedro llegó a ser el principal discípulo, el apóstol amado de Cristo, la roca sobre la que él fundó su iglesia. Los ojos del corazón de Mullah Hussein también estaban muy abiertos. Miró a su anfitrión con nueva comprensión. Una salvaje alegría golpeaba su pecho. Seyyid Ali Muhammad recogió su pluma de junquillo y hojas de papel fino y liso. Afirmó que ahora había llegado el momento para escribir el comentario sobre el capítulo de José. Y descansando su mano sobre su rodilla, rápidamente, sin detenerse, sin vacilar, escribió la totalidad del primer capítulo de su comentario, y mientras cubría las páginas con su fina escritura, recitaba en alta voz. Según la melodiosa costumbre común entre los pueblos de habla árabe y persa, recitaban las palabras que escribía. ¿No era esta una cortés rapsodia? Con alegría y asombro, Mullah Hussein oyó palabras que explicaban muchos significados ocultos, palabras que reprendían a los reyes por su maldad, palabras que desafiaban a los así llamados dirigentes de los hombres, palabras que convocaban los corazones a nuevos reinos de sabiduría y comprensión. De esta manera, sin ruido, sin ostentación, se levantó sobre el horizonte del siglo XIX una nueva religión mundial. Amor, júbilo, fuerza y entusiasmo ilimitados deben haber invadido el corazón del joven profeta. En las venas de cualquier joven de 25 años, la sangre fluye con vitalidad, fuerte y ávida. Y aquí estaba él, recién pasado el umbral de la vida adulta, y aquí estaba su país, que necesitaba con tanta desesperación ayuda y reforma. Tan corrompido, tan supersticioso, tan atrasado. Y más allá estaba el vasto mundo que también necesitaba iluminación. ¿Y qué mensaje tenía para dar? Prácticamente no había provincia de la vida humana que no estuviese necesitada de un toque curativo. La sociedad estaba enferma, su cuerpo se pudría con llagas, pero él tenía el remedio en sus manos. ¿No escucharían los hombres? ¿No estarían ávidos de compartir por su propio bien?
no se apresurarían para abrazar la verdad que les traía nueva vida espiritual. Listos y a la mano había todo un grupo de almas preparadas y devotas que creían y esperaban diariamente su aparición. Y aquí, delante de él, se hallaba el primero en creer en él. Este noble joven sacerdote, con sus ojos como estrellas, erudito, confiable, ardiendo con celo. ¿No estaba acaso el mundo que Dios le había enviado a servir, a sus pies, listo para ser conquistado? Persia hedía literalmente con su propia corrupción moral. Toda la estructura de la sociedad tenía por trama y urdimbre el temor, el engaño, el soborno. Estaba gobernada por leyes libertinos y codiciosos y sus enjambres de prole masculina. Ninguna cosa, absolutamente nada, podía obtenerse sin regalos. Incluso los ministros obtenían sus cargos con la ayuda de buenos regalos para su soberano. Los funcionarios de bajo rango sobornaban a los de alto rango a lo largo de todo el sistema. Sin propinas o la concesión de privilegios o algún otro tipo de soborno, no se podía hacer nada en ningún sector de la vida. La gente era tan fanática en su religión que incluso personas eruditas y maestros se consideraban contaminados si su mano hubiese solamente rozado una Biblia, y algunos fanáticos llegaban al extremo de recoger el libro con pinzas, más bien que tomar contacto con él. O iban a casa y se bañaban y se cambiaban la ropa que había sido contaminada al pasar rozando a algún maldito cristiano o un perro judío, así los llamaban. A las mujeres se les tenía por tan poco que algunos clérigos aseguraban que carecían por completo de alma. Se las mantenía deliberadamente en la ignorancia. Un caballo fino o una buena alfombra a menudo eran considerados de más valor para su dueño, más digno de ser atesorado que una mujer. La gente era de crueldad tan feroz por naturaleza como lo era de fanática. El gobierno era, en realidad, una iglesia-estado. El clero casi tenía control absoluto sobre la vida de las masas. Un servilismo esclavizante saturaba el carácter persa. La hipocresía se había transformado en una profunda característica nacional, y la tierra de Jerjes el Conquistador, la tierra natal de Hafez, de Rumi y de Sadi, poetas cuya contraparte se puede encontrar tan solo en nombres como Shelley, Keats, Milton y otros cantantes inmortales. Se había hundido esta tierra en una pequeña nación de fanáticos despreciables. Ningún lugar en la tierra, ningún pueblo necesitaba más desesperadamente una reforma total que la tierra natal de estos compatriotas de Seyyid Ali Muhammad. Con esperanza, con confianza, con corazón amoroso y una fina mente, él se puso a la gran tarea de la reforma. Cuando la savia alcanza un alto nivel en la primavera, los árboles literalmente estallan en flor. Así era en aquellos días en Shiraz, Mullah Hussain.
Mullah Hussain, al reunirse con su hermano y amigos, juramentando de no dar a conocer a nadie la reunión que había tenido con su recién encontrado jefe, sorprendió a todos por su actitud de paz y felicidad. Él, que había sido casi como un loco en su deseo por encontrar al prometido, ahora se movía entre ellos con tranquilidad, dando conferencias y enseñando sin perturbarse. Entró en la mente de algunos de sus compañeros la sospecha que nada pudo haber producido semejante cambio salvo el haber encontrado el objeto de su búsqueda. Le hicieron preguntas. Él respondió que cada persona debe encontrar por sí misma la verdad. Perplejos y conmovidos a través de la oración y la meditación, muchos de ellos buscaron abrir la puerta por la que él ya parecía haber pasado. Entre tanto, participando a veces en sus reuniones, moviéndose entre ellos sin ningún signo o señal de distinción, salvo su elevado carácter y su noble mente, iba Sayyid Ali Muhammad. No dio señal alguna de reconocer a Mullah Hussain. Esto había sido previamente acordado entre ellos, antes de que se separasen esa noche memorable cuando se declaró su primer seguidor. A él le había dicho que él era el Bab, que traduce literalmente puerta, quien guiaría a los hombres a una verdad más grande aún por venir, y que en un comienzo 18 personas debían aceptarle espontáneamente sin guía exterior alguna. Mullah Hussain era el primero y otros vendrían en los días siguientes. Entretanto, a menudo se encontró con Mullah Hussain en su casa en la noche y le enseñó sus doctrinas, escribiendo al mismo tiempo otros capítulos de su comentario. Estimados oyentes, voy a dejar aquí esta historia por hoy. La semana siguiente que viene voy a seguir. ¿Qué les parece este relato? ¿Cómo este nuevo profeta apareció, se manifestó con Mullah Hussain en este pueblo de Persa, en este imperio persa, que dice que era tan corrupto que ya más no se podía, donde todo se compraba y donde no había ya ninguna consideración, ¿no? Así que, pues, me parece que está muy interesante y que creo que querrán seguir escuchando esta historia, cómo se desarrolla, ¿no? Hasta los días de hoy, qué ha pasado, ¿no? Porque en este lado del mundo no sabemos mucho de esta profecía, de este profeta, de esta aparición. Bueno, pues aquí lo dejamos, esperando y confiando que tengan una feliz semana, que todo vaya muy bien con ustedes. Y les emplazo a la semana siguiente porque esta historia es muy prometedora, está muy interesante y hay cosas muy importantes que necesitamos conocer. Así que aquí les dejo, mediten, reflexionen, entren en este entusiasmo, investiguen si así lo quieren para ver qué es esto de lo que les estoy leyendo, este libro de Ruhollah Ramani.